Lectura del Libro de Mormón, Alma, capítulo 2. Amlici intenta hacerse rey y lo rechaza la voz del pueblo. Sus partidarios lo hacen rey. Los amlicitas combaten contra los nefitas y son derrotados. Los lamanitas y los amlicitas unen sus fuerzas y son vencidos. Alma mata a Amlici aproximadamente 87 años antes de Cristo. Y aconteció que al principio del quinto año de su gobierno empezó a surgir la contención entre el pueblo, pues cierto hombre llamado Amlici, hombre muy astuto, sí, versado en la sabiduría del mundo, siendo de la orden del hombre que asesinó a Gedeón con la espada y que fue ejecutado según la ley, y este Amlici se había atraído a muchos con su astucia, sí, a tantos que empezaron a ser muy fuertes y comenzaron a esforzarse por establecer a Amlici como rey del pueblo. Ahora bien, esto alarmó mucho a la gente de la iglesia y también a todos aquellos que no habían sido traídos por las persuasiones de Amlici, porque sabía que según la ley la voz del pueblo debía instituir aquellas cosas. Por tanto, si Amlici llegara a granjearse la voz del pueblo, dado que era un hombre perverso, los privaría de sus derechos y privilegios de la iglesia, porque su intención era destruir la iglesia de Dios. Y sucedió que se reunió el pueblo por toda la tierra, todo hombre según su opinión, ya fuera a favor o en contra de Amlici, en grupos separados, ocasionando muchas disputas y grandes contenciones entre unos y otros. Y así se reunieron para expresar sus opiniones concernientes al asunto y las presentaron ante los jueces. Y aconteció que la voz del pueblo resultó en contra de Amlici, de modo que no fue hecho su rey. Ahora bien, esto causó mucha alegría en el corazón de los que estaban en contra de él, pero Amlici incitó a la ira a aquellos que estaban a favor en contra de los que no lo apoyaban. Y ocurrió que se reunieron y consagraron a Amlici para que fuera su rey. Y cuando Amlici fue nombrado su rey, les mandó que tomaran las armas en contra de sus hermanos y lo hizo para subyugarlos a él. Ahora bien, la gente de Amlici se distinguía con el nombre de Amlici, llamándose amlicitas, y los demás se llamaban nefitas o el pueblo de Dios. Por tanto, los nefitas estaban enterados del intento de los amlicitas y por consiguiente se prepararon para enfrentarse a ellos. Sí, se armaron con espadas y con cimitarras, con arcos y con flechas, con piedras y con hondas y con todo género de armas de guerra de toda clase. Y así quedaron preparados para hacer frente a los amlicitas al tiempo de su llegada y se nombraron capitanes y capitanes mayores y capitanes en jefe según sus números. Y aconteció que Amlici armó a sus hombres con todo género de armas de guerra de toda clase y también nombró jefes y caudillos sobre su gente para que los condujeran a la guerra contra sus hermanos. Y sucedió que los amlicitas llegaron al cerro Amnihú, que quedaba al este del río Sidón, el cual pasaba junto a la tierra de Saraemla, y ahí empezaron a hacer la guerra a los nefitas. Ahora bien, Alma, que era juez superior y gobernador del pueblo de Nefi, fue con su gente, sí, con sus capitanes y capitanes en jefe, sí, a la cabeza de sus ejércitos, a combatir a los amlicitas. Y empezaron a matar a los amlicitas sobre el cerro al este de Sidón. Y los amlicitas contendieron contra los nefitas con gran vigor, al grado que muchos de los nefitas cayeron ante los amlicitas. Sin embargo, el Señor fortaleció la mano de los nefitas, de modo que hirieron a los amlicitas con tan grande mortandad que empezaron a huir delante de ellos. Y sucedió que los nefitas persiguieron a los amlicitas todo ese día y los mataron con tan grande estrago que el número de los amlicitas muertos llegó a 12.532 almas, y de los nefitas fueron muertas 6.562 almas. Y acaeció que cuando Alma ya no pudo perseguir más a los amlicitas, hizo que su gente plantara sus tiendas en el valle de Gedeón, valle que así se llamaba por Gedeón, a quien Neor mató con la espada. Y en este valle los nefitas levantaron sus tiendas para pasar la noche. Y Alma envió espías para que siguieran al resto de los amlicitas a fin de poder saber sus planes y sus conspiraciones, para que por ese medio él se guardara de ellos a fin de evitar que su pueblo fuese destruido. Y los que envió a vigilar al campo de los amlicitas se llamaban Seram y Amnor y Manti y Linger. Estos fueron los que partieron con sus hombres para espiar el campo de los amlicitas. Y aconteció que por la mañana retornaron al campo de Nefi con gran prisa, asombrados en gran manera y llenos de mucho temor, diciendo: He aquí seguimos al campo de los amlicitas, y con gran asombro vimos a una numerosa hueste de lamanitas en la tierra de Minón, más allá de la tierra de Saraemla, en dirección de la tierra de Nefi, y aquí los amlicitas se han unido a ellos.
y han caído sobre nuestros hermanos en esa tierra y están huyendo ante ellos con sus rebaños y sus esposas y sus niños hacia nuestra ciudad, y a menos que nos demos prisa se apoderarán de nuestra ciudad, y nuestros padres, nuestras esposas y nuestros niños serán muertos. Y aconteció que los del pueblo de Nefi alzaron sus tiendas y partieron del valle de Gedeón hacia su ciudad, que era la ciudad de Saraemla. Y aquí, mientras estaban cruzando el río Sidón, los lamanitas y los amlicitas, casi tan numerosos como las arenas del mar, cayeron sobre ellos para destruirlos. Sin embargo, la mano del Señor fortaleció a los nefitas, habiéndole ellos rogado fervorosamente que los librara de las manos de sus enemigos. Por tanto, el Señor oyó su clamor y los fortaleció. Eso es algo maravilloso realmente, porque cuando estamos perdidos, cuando estamos en esos momentos tan difíciles y pensamos que todo ya no tiene solución, es cuando el Señor viene y pone su mano. Si nosotros volvemos a leer, dice, sin embargo, la mano del Señor fortaleció a los nefitas, habiéndoles ellos rogado fervorosamente que los librara de las manos de sus enemigos. Por tanto, el Señor oyó su clamor y los fortaleció, y los lamanitas y los amlicitas cayeron ante ellos. A pesar de que eran una hueste grandísima, ellos tuvieron la fuerza para poder hacerle frente. Y aconteció que Alma luchó con Amlisi cara a cara con la espada, y lucharon tenazmente el uno con el otro. Y sucedió que Alma, siendo un hombre de Dios y teniendo mucha fe, clamó diciendo, oh Señor, ten misericordia y salva mi vida, a fin de que yo sea un instrumento en tus manos para salvar y preservar a este pueblo. Y cuando Alma hubo dicho estas palabras, contendió de nuevo contra Amlisi, y a tal grado fue fortalecido que mató a Amlisi con la espada. Y también se batió con el rey de los lamanitas, pero el rey huyó de Alma y envió a sus guardias para contender con él. Mas Alma con sus guardias combatió con los guardias del rey de los lamanitas hasta que los mató y los hizo retroceder. Y así despejó el terreno, o más bien la ribera que se hallaba al oeste del río Sidón, arrojando a las aguas de Sidón los cuerpos de los lamanitas muertos, a fin de que su pueblo tuviera espacio para pasar y contender con los lamanitas y los amlicitas que se hallaban del lado occidental del río Sidón. Y aconteció que cuando todos hubieron cruzado el río Sidón, los lamanitas y los amlicitas empezaron a huir delante de ellos, a pesar de ser tan numerosos que no podían ser contados, y huyeron delante de los nefitas hacia el desierto que se hallaba al oeste y al norte, más allá de las fronteras de la tierra, y los nefitas los persiguieron con vigor y los mataron. Sí les salieron por todas partes y fueron muertos y perseguidos hasta esparcirlos por el oeste y por el norte, hasta que llegaron al desierto que se llamaba Hermont, y era esa parte del yermo que estaba infestada de animales salvajes y voraces. Y aconteció que muchos murieron de sus heridas en el desierto y fueron devorados por aquellos animales y también por los buitres del aire, y sus huesos han sido descubiertos y amontonados sobre la tierra. Así vemos cómo Dios protege a sus hijos. Dice de que ellos oraron fervorosamente y Dios lo fortaleció. A pesar de que era grande el ejército, la manita, con los que se habían unido, ellos no pudieron hacerle frente. No pudieron. Tuvieron que salir huyendo. Y al final su paga fue terrible, porque fueron devorados por estos animales salvajes. Así que Dios siempre protege a sus hijos y les da esa fortaleza para poder enfrentar aquellas cosas que son difíciles, aquello que pensamos que no podemos. El Señor viene y Él nos da la fuerza, la sabiduría y la inteligencia para poder hacer frente a las cosas. Él nos da su ayuda siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén.